Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto saludarlos y le damos muchas gracias al Señor por la oportunidad de estar reunidos en su nombre. Sabemos que Dios tiene un propósito, un plan para cada uno de nosotros que quiere compartir con nosotros para que los consideremos, para que los recibamos en nuestro corazón con toda la libertad que Él nos permite estar reunidos. Le damos gracias al Señor por cada hogar que se suma a este tiempo y también por la disposición del corazón de todos los que estamos ya reunidos y también por aquellos que habrán de sumarse en los momentos siguientes. Le pedimos al Señor que nos ayude a disfrutar y a recibir esta palabra de todo su corazón. Te damos muchas gracias, Padre, por estar con nosotros. Queremos poner nuestro tiempo delante de ti y rogarte que tú seas el mayor en medio de nosotros. Que no haya nada, Señor, que nos distraiga, que no haya nada que nos interese más que el escuchar tu palabra y seguir en tu presencia, que podamos nosotros disponer nuestro corazón de una manera franca, amplia, para estar delante de ti. Sabemos, mi Dios, que en tu presencia, cuando tu pueblo te alaba y te bendice, tú mismo estableces un lugar, un espacio donde tú habitas. Y te damos muchas gracias porque podemos nosotros ser aquellos que están propiciando tu presencia a través de este tiempo juntos en tu nombre. Te damos pues muchas gracias también por cada lugar donde se está compartiendo tu palabra en este día, a lo largo y ancho de nuestra hermosa República Mexicana. Bendecimos México con tu palabra y te pedimos, mi Dios, que México pueda ser una nación para Cristo y que nuestro gobierno pueda llegar a ser un gobierno temeroso de ti. Gracias por darnos tu palabra y gracias por permitirnos considerarla en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, te rogamos que tú recibas nuestra alabanza, queremos entregarla de todo nuestro corazón. Amén. Muy bien, pues vamos a alabar a nuestro Dios. Jesucristo en el desierto al demonio reprendió con palabra ya escrita, su poder le demostró. Jesucristo en el desierto al demonio reprendió con palabra ya escrita, su poder le demostró. El ladrón viene a matar, a robar y destruir. Cuando llegue a tu vida, tú le debes de decir: escrito está, no solo el hombre de pan vivirá, sino de toda palabra que dice Dios, él vivirá. Escrito está, no solo el hombre de pan vivirá, sino de toda palabra
Dios, Él vivirá. Si se acerca con engaños para hacerte equivocar, con poder puedes atarle. Cristo le ha vencido ya. Escrito está, escrito está. No solo el hombre de pan vivirá, sino de toda palabra que dice Dios, Él vivirá. Si se acerca con engaños para hacerte equivocar, con poder puedes atarle. Cristo le ha vencido ya. El ladrón viene a matar, a robar y destruir. Cuando llegue a tu vida, tú le debes de decir: escrito está, escrito está. No solo el hombre de pan vivirá, sino de toda palabra que dice Dios, Él vivirá. Jesucristo en el desierto al demonio reprendió, con palabra ya escrita su poder le demostró. Cuando llegue a tu vida y te quiera enfermar, solo tienes que decirle lo que Dios ha dicho ya. Por su llaga fui sanado y ya no tengo temor, pues espíritu Él me ha dado de poder y de amor. Escrito está, escrito está. No solo el hombre de pan vivirá, sino de toda palabra que dice Dios, Él vivirá. Escrito está, escrito está. No solo el hombre de pan vivirá, sino de toda palabra que dice Dios, Él vivirá. Sino de toda palabra que dice Dios, Él vivirá. Sino de toda palabra que dice Dios, Él vivirá. Amén. Gracias, bendito Dios. Soy inocente para Dios, de mi pecado me libró. Soy inocente para Dios y para siempre libre soy. Soy inocente para Dios, de mi pecado me libró. Soy inocente para Dios y para siempre libre soy. De mi maldad me perdonó, pues mi pecado Él borró. Sangre preciosa me lavó, toda mi culpa Él llevó. De mi maldad me perdonó, pues mi pecado Él borró. Sangre preciosa me lavó,
toda mi culpa Él llevó. Puedo vivir en libertad, puedo amar y disfrutar, su obra gloriosa me salvó y vida nueva Él me dio. Puedo vivir en libertad, puedo amar y disfrutar, su obra gloriosa me salvó y vida nueva Él me dio. Soy inocente para Dios, de mi pecado me libró. Soy inocente para Dios y para siempre libre soy. De mi maldad me perdonó, pues mi pecado Él borró. Su sangre preciosa me lavó, toda mi culpa Él llevó. Puedo vivir en libertad, puedo amar y disfrutar, su obra gloriosa me salvó y vida nueva Él me dio. Siempre y por siempre le amaré y con mi voz proclamaré que con su eterno amor me dio y vida por siempre Él me dio. Siempre y por siempre le amaré y con mi voz proclamaré que con su eterno amor me dio, mi vida por siempre Él cambió. Siempre y por siempre le amaré y con mi voz proclamaré que con su eterno amor me dio, mi vida por siempre Él cambió. Soy inocente para Dios, de mi pecado me libró. Soy inocente para Dios y para siempre libre soy. Bendito eres tú, mi Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias a nuestro Padre Celestial, que podemos nosotros amar y disfrutar como cantamos hace un instante. Aleluya. Gracias, Padre. En nuestros recientes mensajes hemos considerado poderosas promesas de Dios para nuestra vida, por supuesto. Y hoy queremos destacar el valor de la palabra. Y esto es en base a lo escrito por el profeta Isaías, que tenemos aquí en la pantalla. Isaías capítulo 40, la escritura nos dice lo siguiente: la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. O sea, el valor de la palabra de Dios. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Aleluya. La dinámica actual de la humanidad es, en gran porcentaje, fundamentado sobre las mentiras. Y lo vemos de manera constante en nuestro entorno laboral, en nuestro entorno
social, incluso a veces familiar, pero también a nivel mundial. Vemos cómo se han esparcido grandes mentiras que el mundo da por buenas por una serie de eh, confirmaciones de aquellos que no están comprometidos con la verdad y que simplemente apoyan aquello que ellos piensan que es la verdad. Pero el, el, el punto es que el mundo se está fundamentando en mentiras. La BBC es una empresa de medios cristiana, digo, de medios inglesa, publicó en su página de internet el 29 de marzo del 2019 una noticia cuyo encabezado declara lo siguiente: todos mentimos a todas horas y a todo el mundo, menos a Google. Qué curiosa declaración. Todos mentimos a todas horas y a todo el mundo. Es una declaración que, que bueno, por lo menos a mí me permite considerar que yo no estoy en ese encabezado. Yo no soy una persona que acostumbre mentir y no lo hago desde que conocí al Señor Jesucristo. Él estableció en mí el principio de ser veraz. Así lo dice su palabra y así se estableció en mi corazón. Porque el valor de la palabra de Dios nos permite cambiar y ser transformados. Pero pues esta es la condición que señaló este estudioso de los análisis de datos de nombre Seth Stephens Davidovitz. Lamentablemente las palabras se usan con ligereza, con demasiada ligereza. Las promesas se rompen, lo hablábamos la semana anterior, y los compromisos se olvidan y la verdad se ha tornado relativa. El mundo, insisto, dice que no hay blancos y negros, sino una enorme gama de grises. Pero la palabra de Dios dice algo distinto. La palabra de Dios establece el valor de su contenido, el valor de sí misma. Su palabra es verdad, es viva y permanece para siempre. Hoy queremos señalar el valor incomparable de esta palabra de Dios, su poder, su fidelidad, su efecto en nuestra vida y cómo debemos actuar como resultado de la acción de la palabra de Dios, del valor de la palabra de Dios en nuestra vida diaria. La palabra de Dios es viva y poderosa. Así lo declara el Espíritu Santo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, párrafo 12, un párrafo ciertamente muy conocido y estudiado. Dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Así o más claro lo queremos. La palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Ahorita que estamos considerando este párrafo, amén del comentario que sigue a continuación, con respecto de la separación que hace la palabra del Señor entre la articulación y la médula del hueso,
me pongo a pensar que, y bueno, se los comparto, que la parte de cada hueso que tiene contacto con el resto del cuerpo, en este caso con el resto de nuestro esqueleto, de nuestro soporte óseo, es la articulación. Ahí es donde engrana un hueso con el otro. Pero la médula del hueso es lo que somos en lo profundo de nuestro ser. Entonces, la palabra de Dios es vida y poderosa y nos permite la diferencia entre lo que es nuestra relación con las demás personas y lo que somos nosotros mismos. Y creo yo que esta es una consideración que vale la pena mencionar. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos, termina el párrafo 12. La palabra que se utiliza en el original para señalar que la palabra es viva es la palabra sao, que significa precisamente vivir, sea literal o figurativamente. Significa vida, refiriéndose al tiempo que ésta dura, sea largo o sea breve. Existe el concepto de letra muerta, que seguramente todos hemos oído, hemos escuchado, y que se aplica a aquello que está escrito, pero que llega un momento en que carece de vigencia. Y muchas personas, muchos pensadores han declarado que la palabra de Dios es letra muerta. Pero no es así, amados. No es así. Ese concepto lo podemos escuchar de manera frecuente en términos legales. Una ley, una sentencia, un contrato que no se cumplen son letra muerta. Pero la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios es vida, porque la palabra de Dios no es un concepto ni un estatuto, sino que es una persona, la persona llamada Jesucristo. Y Jesucristo vive para siempre. Así lo declaró Jesús a Tomás, uno de sus discípulos. En el capítulo 14 de la versión del Evangelio escrita por Juan, en el párrafo 6 lo tenemos y dice, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Entonces aquí, amados, lo que estamos viendo es que hay una vida, un lapso de nuestra existencia que llamamos vida, que tenemos que vivirlo en Jesucristo. Nadie llega al Padre si no es por mí. De la misma manera que cuando queremos ir a Pachuca tenemos que salir por los Indios Verdes, o bueno, a lo mejor por Ecatepec o no sé, algunas rutas alternas. Pero lo importante es que nosotros sepamos que para llegar al Dios vivo y verdadero y permanecer con Él por la eternidad, que es de lo que se trata, no nada más se trata de llegar delante del Padre, porque muchos van a llegar delante del Padre ciertamente, pero va a ser para ser desechados, va a ser para ser rechazados, va a ser para ser desconocidos. Pero entonces aquí Jesús responde, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, amados, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Porque la palabra de Dios es vida y poderosa, penetra en nuestra alma y nuestro espíritu, y eso nos permite establecer la diferencia entre lo que pensamos nosotros y lo que el Señor nos quiere hablar. Bien sabemos por lo que la palabra nos enseña que Dios es espíritu.
Y Jesús declara, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, amados, la palabra tiene tanto valor que nos permite diferenciar lo que es nuestro propio criterio de las cosas, nuestro propio sentir de las cosas, con aquello que es lo que proviene directamente de la boca del Señor, para que podamos nosotros distinguirlo. Es que el Señor me dijo, es popular en la Biblia las frases de los profetas cuando dicen, vino a mí palabra del Señor diciendo, y entonces declaran aquello que Dios les haya revelado. Vino a mí palabra del Señor. Pero si estas personas, en vez de hablar así, en vez de hacer esas declaraciones, hubieran dicho, pues el otro día estaba yo pensando en esto y se me ocurrió que esto y esto otro, no tendría ningún valor para nuestra vida, para nuestro hoy. Pero si nosotros sabemos que lo que aquel refiere es una palabra que recibió directamente de los labios del Dios vivo, entonces ya sabemos que tenemos nosotros la oportunidad de aplicar esa verdad a nuestra vida y recibir el beneficio por hacerlo. Nos permite establecer pues la diferencia entre lo que pensamos nosotros y lo que el Señor nos quiere hablar. La primera carta de Pablo a los cristianos de Corinto, en el capítulo 2, párrafo 10, nos dice lo siguiente. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga a todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Entonces, qué bendición, amados, que nosotros podemos recibir los pensamientos profundos de Dios a través de su Espíritu Santo. Es una bendición lo que podemos nosotros tener a través del Espíritu de Dios que alimenta nuestro espíritu con la palabra de Dios para que nosotros podamos vivir de acuerdo a ello. El verso 12 nos dice, nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Amados, cantidad de personas en este mundo, y a veces nosotros hemos sido de esas personas, que nos hemos dado por bien servidos por todo lo que hay alrededor. Damos por hecho una cosa, damos por hecho otra cosa. Se dice de las nuevas generaciones, pues no tienen ni idea de algunos eventos que para otros han sido importantes o han marcado su vida. Y es porque simplemente no se han querido enterar de aquellas cosas, viven de su tiempo para adelante. Y por eso muchas veces no entienden lo que se les dice. Pero el Espíritu nos permite conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Aquí podríamos nosotros preguntarnos, ¿acaso leemos la Escritura como si fuera una novela o como si fuera letra muerta o como una poderosa herramienta que transforma nuestra vida? Hay muchos programas de lectura bíblica, programas que nos permiten leer la Biblia desde algunos meses
hasta un año o 2 años. Nos aseguran, si tú lees esto y esto y esto cada día, en un año terminas la lectura de la Biblia. Otros en varios meses, más ambiciosos. Pero aunque siempre es bueno leer la escritura, es mejor considerarla. La Biblia llama escudriñar la escritura. Escudriñar como quien está buscando. Eh, Digo, tal vez el ejemplo que se me ocurre ahorita es un ejemplo muy simple, pero me acuerdo cuando yo era niño, a veces mi abuela me pedía que la ayudara yo a limpiar los frijoles. ¿Y de qué se trataba eso? Pues simplemente de un montón, de un puñado de frijol, de semillas de frijol, pues irlas separando para poder distinguir cualquier, eh, cualquier grumo, piedra o cosa que no fuera conveniente que se guisara junto con los frijoles, por supuesto. Entonces, escudriñar. Cuando pienso en escudriñar, me acuerdo de esa experiencia que tuve, seguramente muchos la tuvieron. eh, buscar con atención. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con su palabra. Que consideremos tan alto el valor de la palabra que nosotros busquemos cuidadosamente en ella aquella verdad, aquel consejo, aquella promesa que Dios quiere que conozcamos para que conformemos nuestra vida diaria a lo que Él nos enseña. El valor de la palabra. La palabra de Dios es verdad. Así como leímos hace un momento que Jesús declaró ser el camino, la verdad y la vida, y el propio Juan lo revela, lo que Jesús oraba en nuestro favor al Padre, en el capítulo 17 de su versión del Evangelio. El párrafo 17 nos da la definición perfecta, la declaración perfecta respecto de que la palabra de Dios es verdad. Dice el párrafo 17, hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Entonces, podemos tener la certeza, porque Dios lo confirma, de que la palabra de Dios es la verdad. La única verdad disponible para el ser humano es la palabra de Dios. Muchas ediciones de la Biblia llevan por título Santa Biblia, y es porque la santidad, que es un atributo de Dios, se puede transmitir al ser humano a través de la reflexión y práctica de su palabra. Y es ahí, en la reflexión y práctica de su palabra, donde se cumple: nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino a través de Jesucristo, a través de la palabra revelada de Dios al ser humano. Leer su palabra nos permite conocer a Jesucristo y vivir nuestra vida como Él nos enseña a hacerlo. Pablo lo escribió a los cristianos de Galacia, en el capítulo 2, en el párrafo 20, y les escribió así: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios,
quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, amados, dice ciertamente Pablo, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ok, esto no quiere decir, amados, que a partir de nuestro compromiso con el Señor tengamos que permanecer inmovilizados, tengamos que permanecer ahí, sujetos a un instrumento de martirio. Eso no es lo que Dios quiere que hagamos. Lo que Dios quiere que hagamos está perfectamente claro con las palabras de Pablo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino que la palabra de Dios, que es la verdad, vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, al vivir, al hacer mía, al hacer propia la palabra de Dios, estoy haciendo mía la verdad universal, la única verdad. Cualquier otra verdad que conozcamos se deriva de lo que Dios nos ha enseñado. Si no, entonces podemos dudar de su veracidad. Por su palabra Dios nos transforma, porque su palabra es verdad. Dios nos transforma. En la carta a los Efesios, Pablo también les escribía lo siguiente en el capítulo 2, en el párrafo 10, les dice así: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Somos la obra maestra de Dios. O sea, somos un producto de la intervención de Dios. Una obra excepcional, una obra gloriosa que Dios hizo en nosotros. ¿A través de qué? A través de su palabra, a través de Cristo, como lo declara aquí Pablo. Nos creó de nuevo en Cristo Jesús, porque nuestra antigua vida, por desconocimiento, por rebeldía, no le daba gloria a Dios. Y por eso es que tuvimos que llegar a un punto de renunciar a ese estilo de vida, de renunciar a todas esas costumbres maliciosas que heredamos de nuestra cultura y venir a un encuentro personal con Dios a través de su palabra. El vínculo entre Dios Todopoderoso, el Dios del universo, y nosotros es su palabra. Y si la hacemos nuestra, entonces Él ve en nosotros a Jesucristo. Y dice, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Si tenemos una nueva vida en Cristo, no sigamos tomando nuestras decisiones en base a nuestras experiencias. Ah, es que una vez le hice así y sí me resultó, pues ahora le voy a hacer así. ¿Sabes, amado, amada? Nuestra experiencia es una mala consejera, porque a veces hemos hecho cosas que podríamos decirlo así, de chiripa, nos han salido bien, pero que en realidad no hablan de sabiduría. Pero si nosotros nos atenemos al consejo de la palabra de Dios, podemos tener la certeza de que verdaderamente
vamos a obtener aquello que estamos nosotros considerando. No tomemos nuestras decisiones entonces a base de nuestra propia experiencia, de nuestro propio razonamiento o del criterio del mundo, por Dios. Hoy el mundo te dice que si una persona quiere ser jirafa porque se siente jirafa, entonces pues ya esa persona se debe de considerar jirafa por todos los demás. O sea, no nos dejemos guiar por los criterios de este mundo. Tenemos la palabra de Dios que es la verdad absoluta para guiar nuestras decisiones, para resolver nuestras inquietudes. Busquemos la dirección del Señor en oración y con la lectura de su palabra. El valor de la palabra. La palabra de Dios sí funciona como uno de estos aspectos del valor de la palabra de Dios. Podemos considerar que la palabra realmente funciona. Isaías en el capítulo 55 es muy claro al respecto. Párrafo 9 nos dice así: pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Al decir sus pensamientos está hablando de nosotros, del género humano. La lluvia, dice el párrafo 10, y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y para el hambriento. Verso 11. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Entonces, amados, el valor de la palabra es que fructifica. El valor de la palabra es que una vez que llega a nuestra vida, empieza a producir fruto. ¿Qué tanto de la palabra de Dios conocemos? ¿Qué tanto fruto en nuestra vida podremos cosechar? La palabra de Dios cumple su propósito. No es como las promesas humanas, que son la mayoría fallidas e inconstantes. Recientemente consideramos también esta declaración del Señor en Números capítulo 23. Nos dice el Señor: Dios no es hombre, por lo tanto, no miente. Y aquí nos está declarando, nos está enseñando la característica del ser humano. Dice, Dios no es hombre, por lo tanto no miente. ¿Se acuerdan lo que leímos de la mentira? Que todo mundo miente. Dice, bueno, Dios no es hombre para que mienta. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Cuántas veces, amados, nos hemos visto afectados porque otros cambian de parecer? Uf, muchas veces, muchas veces. Dice, ¿acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Bueno, esto es que Dios realmente se compromete con los dichos de su boca. Y así deberíamos de ser nosotros. Deberíamos comprometernos con los dichos de nuestra boca.
Si nosotros le decimos a alguna persona, oye, el día 15 te pago, tenemos que pagar el día 15, amados. Si decimos, si declaramos, oye, fulano, fulana, te voy a dar esto, te voy a dar esto otro, tenemos que cumplirlo. Si nosotros declaramos, oye, yo vi a fulano de tal que hizo esto y esto otro, tiene que ser apegado a la verdad. Lamentablemente hay cantidad de personas que son afectadas por falsos testimonios y por eso el Señor es de lo primero que nos dice que nosotros no debemos de hacer eso, que seremos bienaventurados si no lo hacemos, esto es, inmensamente felices. Entonces, Él no es humano y no cambia de parecer. Aunque no veamos resultados inmediatos, debemos vivir con la absoluta certeza de que Dios respalda su palabra y cumple todo lo que ha declarado. Las semanas anteriores, una de las promesas que hablábamos era que Dios se compromete a enseñar a nuestros hijos. Curiosamente, después de estudiar esa palabra, después de considerar los alcances de esa palabra, todavía hay muchas personas, no digo entre nosotros, porque bueno, gracias a Dios que Él nos ha permitido una buena comprensión de su palabra, pero en general lo hablo, en el pueblo de Dios, dentro del pueblo cristiano, hay cantidad de personas que viven en una angustia total por la vida de sus hijos y porque se han desviado y porque están en malos caminos y porque se han comprometido de una manera equivocada, en fin, una serie de cosas. Pero la palabra del Señor la cumple. Estamos aquí hablando que este valor de la palabra es que Dios cumple. Dios cumple, Dios se compromete con su palabra. Y si Él dice que los va a educar, que Él los va a enseñar, así va a ser. Nosotros quisiéramos que siempre fuera con pincitas, pero a veces a los hijos les toca sufrir por desoír el consejo de sus padres. O bueno, si es el caso, por desconocer, por ignorar, por evitar el conocimiento de la palabra de Dios. El valor de la palabra. Otro de otras cualidades de este valor de la palabra es que la palabra de Dios es como fuego y también como un martillo. Qué extraño, ¿verdad? Jeremías en el capítulo 23 así lo declara. En el párrafo 29 pregunta, ¿no quema mi palabra como el fuego? Y es algo que Dios mismo le está hablando a Jeremías. Le está diciendo, ¿no quema mi palabra como el fuego? O sea, no es Jeremías el que está predicando, el que está preguntando. Es Dios que le está diciendo a Jeremías, no quema mi palabra como el fuego. Yo no sé ustedes, amados, pero qué gloriosas experiencias hemos tenido quienes hemos recibido una palabra de Dios que sentimos que nos quema. Y no en el sentido destructivo, sino en el sentido de quedarse indeleblemente en nuestro corazón. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la conoce y la da. Bueno, no como el mundo la da, porque ciertamente el mundo no conoce al Señor. No puede dar paz el mundo. Pero cuando Dios habla esa palabra a tu corazón, entonces es como ese fuego, es como esa marca que queda sellada en tu corazón. Dios te habló esa palabra. La primera voz,
escritura que Dios nos reveló cuando estábamos recién llegados al Señor, fueron esas palabras. ¿Por qué te preocupas de qué comer o qué vestir? No son, no, ¿no has visto cómo las aves no se preocupan? No cosechan, no hilan y siempre tienen las flores del campo un atuendo más exquisito que el rey en sus días de gloria. ¿De qué te preocupas? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. Palabras que queman, palabras que marcan tu vida. Es mejor, amados, estar que nuestro corazón esté marcado por el fuego de la palabra de Dios, sellado indeleblemente en nuestro corazón, que andar pinturrajeados por todo el cuerpo. Bien, un saludo a quienes estén así. Al leer este párrafo, eso vino a mi mente. Bueno, les platico. Al leer esto que quema como fuego y no es como un martillo poderoso, al leer este párrafo, vino a mi mente un video breve que está circulando en el internet. Lo vi ya hace, no sé, un mes o más todavía, en el que un hombre, en medio de un paraje despoblado, clava unas cuantas anclas, anclas, pues, según vi, anclas de unos, este, 10 centímetros o tal vez menos. Las clava en una roca, en una piedra enorme de unos 3, 4 metros de altura, en forma oval, y base de unos 2,5 metros, y siguiendo una línea vertical, va clavando estas anclas. Y a la hora de clavar la última, la roca enorme se desgaja, se abre por completo. Con un martillo, el hombre abrió una roca que yo no sé cuántas toneladas pesaría. No, no lo da, el dato no lo da ese video. Pero es impresionante cómo se abre y permite ver el interior de la roca. Muy, muy, muy impactante. Bueno, interesante, llamémosle, tal vez no impactante, interesante, para poderlo apreciar. Pero aquí nos está diciendo que la palabra de Dios es con un martillo. Dios nos lo está diciendo, como un martillo poderoso que hace pedazos una roca. Un martillo poderoso, un martillo como en el ejemplo que les comparto, un martillo que golpea estratégicamente. ¿Y sobre qué golpea? Sobre las circunstancias, pero también sobre nuestra vida. También sobre nuestra vida. La primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 2 dice, párrafo 13, dice, por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual, por supuesto, lo es, y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. Entonces,
en esta escritura podemos visualizar, la palabra de Dios es como un fuego que permanece, o sea, no es una bengala, es un fuego que permanece encendido, presente en tu corazón, de cuando Dios te la revela en adelante por toda tu vida. Y es un martillo poderoso que golpea las circunstancias, pero también golpea en tu corazón para moldearnos. La palabra actúa como fuego purificador en nuestra vida y como martillo que despedaza toda iniquidad y dureza de nuestro corazón. El libro de Ezequiel en el capítulo 36 nos lo dice de manera muy explícita. Dicen el párrafo 26 y 27, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Amados, amados, ¿estamos oyendo? Aquí el Señor le está revelando al profeta una de sus obras más intensas en nuestra vida. Darnos un corazón nuevo y darnos un espíritu nuevo. Y al hablar de nuestro corazón, de ese que estamos hablando, que el martillo de Dios golpea para moldear, les quitaré ese terco corazón de piedra. Amado, amada, ¿somos tercos? No dije turcos. ¿Somos tercos? ¿Somos empecinados? ¿Nos montamos en nuestro macho y no hay quien nos baje? ¿Somos nosotros los que siempre queremos tener la razón? ¿O estamos nosotros permitiendo que el Señor moldee nuestro corazón para que nos quite lo necio? Y dice, les daré un corazón tierno y receptivo. Un corazón tierno y receptivo es un corazón que tiene empatía hacia los demás, que, como dice también la escritura, que llora con el que llora y que se goza con el que se goza. Una persona que puede eh, darle abrigo a aquellos que sufren, pero también darle aliento a aquellos que se gozan. Pondré mi espíritu en ustedes, dice el párrafo 27, para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. En su versión del Evangelio de Jesús, Mateo nos presenta las palabras de Juan el Bautista cuando se refirió al Señor. Ahora, aquí quiero hacer un comentario. Toda mi niñez tuve confusión porque en algún momento, quizás en el catecismo, recuerden que yo tengo un trasfondo católico, crecí en una costumbre católica y tenía yo una confusión permanente en mi corazón, porque cuando oía yo hablar de Juan el Bautista, me empezaba yo a imaginar a un señor con una toga larga, con un cuello de 2 paletas blancas aquí en la pechera, con su gorrito solideo, no sé cómo se llame, eh, que era muy reverenciado en la escuela donde yo estaba. Yo estaba en una iglesia, en una escuela de religiosos.
eran de la orden lasallista y le llamaban a su patrono Juan Bautista de la Salle. Bueno, siempre hubo en mi corazón esa confusión. Juan el Bautista, y me imaginaba yo aquel hombre muy bien, muy elegante, muy bien puesto, con su túnica, con un libro en la mano. Eh, ya después entendí, ya después entendí que Juan el Bautista era pariente de Jesús y que fue el que abrió el camino, que fue el que vino a anunciar el arrepentimiento para el perdón de pecados. Y fue, según Jesús, el mayor profeta que hubo sobre la tierra. Así de importante. Qué curioso que haya algo que distraiga ese entendimiento. Pero bueno, volvemos a nuestro mensaje. Mateo nos presenta las palabras de Juan el Bautista cuando se refirió al Señor. En Mateo capítulo 3 nos dice lo siguiente: palabras de Juan el Bautista a sus seguidores. Les decía: yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Qué importante conocer el valor de la palabra. La palabra de Dios es verdadero alimento. Estamos hablando del valor de la palabra. La palabra de Dios es verdadero alimento. Cuando el diablo trató de convencer a Jesús que convirtiera las piedras en pan para mitigar su hambre luego de un ayuno de 40 días en el desierto, y ya lo cantamos al principio, dice Mateo en el capítulo 4 que Jesús le dijo: no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. La gente piensa que con alimentar físicamente a las personas, con eso ya van a saciar su hambre. Pero no es así, amados. El mundo necesita la palabra de Dios. Ustedes piensan que todos esos niños desnutridos que hay, no solamente en Gaza, sino en todo el mundo, niños desnutridos que van a resolver su problema con alimentos. Podemos ver las noticias y incluso con malas intenciones de algunos que presentan a los seres, a las personas que se han hecho populares por el aspecto político de su nación o por su, en el aspecto artístico, y que de repente ganan peso y los vemos ahí todos atiborrados bueno, yo no canto mal las rancheras, pero no estoy para tanto. El asunto es que a veces vemos esas personas y aparte de ser personas muy voluminosas en su organismo, están vacíos. Están vacíos porque no conocen la palabra de Dios, no se han alimentado de la palabra de Dios.
Lo que este mundo necesita no son alimentos para los pobres, necesitan la palabra de Dios. Lo que este mundo necesita, lo que este mundo añora es la paz que solo la palabra de Dios puede traer a tu corazón. Y puedes estar en la peor de las circunstancias en lo natural, pero si tienes la palabra de Dios, vas a estar confortado, vas a tener paz, vas a tener seguridad y confianza. Juan en el capítulo 6 nos habla lo siguiente, párrafo 53 en adelante. Nos dice así: por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno saber que Jesús siempre nos dice la verdad porque Él mismo es la verdad. A menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Entonces, amados, ocuparnos solo del alimento natural es un error. Tenemos que ocuparnos del alimento de nuestra alma, de nuestro espíritu. Y ese alimento es la palabra de nuestro Dios. Verdadera carne, dice la Escritura. Ahora, ¿a qué se refería con este discurso? Muchos se espantaron en el tiempo del Señor. Muchos se espantaron y dijeron, ¿qué es esto? Ya ahora va a promover el canibalismo. Y muchos lo entendieron así y se apartaron, se espantaron de que el Señor dijera eso. Pero aquí lo que nos está diciendo, comer su carne es comer su palabra, alimentarnos de su palabra. Beber su sangre es entender el valor, la consecuencia de su sacrificio en la cruz del Calvario. Qué bendición que podemos nosotros considerar estas cosas y ver que se han implementado en nuestra vida. Eso es lo mejor. La palabra de Dios nos alimenta y fortalece en cuerpo, alma y espíritu. Y la falta de la palabra de Dios en nuestra vida trae debilidad a nuestro ser integral. Porque ciertamente un alma que no tiene sosiego, pues es un alma que va a traer enfermedad y quebranto a nuestro cuerpo mortal. Por eso es tan importante que nosotros nos alimentemos con la palabra de Dios, el valor de la palabra. Dios nos da su palabra para que la obedezcamos y ese es uno de los valores más intensos que podemos considerar. La palabra de Dios es para obedecerse. Santiago en el capítulo 1 nos dice lo siguiente: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Sí, amados, no se trata de escuchar la palabra de Dios, se trata de ponerla en práctica, de vivirla. De lo contrario, solamente se engañan a ustedes mismos.
Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, que cuando te vas, te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Qué importante, amados, saber que la palabra de Dios es para que la obedezcamos. Obedecer a Dios no es hacer lo que nosotros creemos, sino lo que Dios nos manda. Ahora que me cayó un dinerito, ahora voy a hacer esto y esto y esto y esto. ¿De veras? Estamos hablando de que la palabra de Dios guíe tu vida. Entonces tienes que preguntarle al Señor por qué te da una bendición o para qué te la da. Si te la da para divertirte, pues gózala. Ahora sí, como cantábamos desde el amanecer hasta el anochecer. Pero necesitas ser obediente. ¿Para qué te ha dado Dios todos los talentos que tienes, todas las habilidades que tienes? ¿Para tu propio provecho o para el reino de los cielos? ¿De qué manera puedes participar, puedes contribuir con tus talentos al crecimiento del, del Evangelio, al crecimiento de la obra de Dios en esta tierra? Su criterio es mucho mayor que el nuestro, ya lo leímos en Isaías 55. Por eso, no es suficiente con estar oyendo predicaciones todo el tiempo, porque puede incluso llegar a confundirnos. Yo sé, amados, que hay cantidad de predicadores, eh, no solo famosos, no es a lo que me quiero referir, que tienen una gran enseñanza. Por supuesto que los hay. Pero muchas veces, amados, el hecho de que estemos alimentando nuestro espíritu de diferentes fuentes nos va a causar una indigestión y nos puede llevar a confusión. Hay predicadores muy prestigiosos que dicen una cosa y otros también muy prestigiosos que dicen otra y se contraponen. Y entonces llega un punto en el que el creyente no sabe qué pensar. Y eso es por no tener un hogar espiritual. Eso es por no haberte identificado con una obra de Dios y definirte. Ah, es que a mí me gusta fulano, perengano y sutano. Muy bien. Pero ¿sabes una cosa? Va a ser muy difícil que Dios pueda hacer una obra eh, firme en tu corazón si estás comiendo en todos lados. Es como en lo natural. Yo, por mi trabajo, durante una época de mi vida, tenía yo que comer en algunas fonditas que había alrededor de las oficinas donde yo trabajaba. Y cuál no sería mi mala suerte de que en una de esas fonditas a las que asistía yo a comer todos los días entre semana, porque mi casa estaba muy lejos del rumbo de mi oficina, eh, desgraciadamente pesqué un virus de hepatitis que me tumbó 6 meses. Estuve a punto de morirme por una contaminación, que lo único que yo puedo echarle, achacar, es haber estado comiendo en diferentes fonditas de por mi trabajo. Y ya sabemos que si alguien come con un cubierto que fue usado por alguien con hepatitis y no lo lavaron bien, pues te comparte el virus. Entonces,
Así a veces sucede, y no digo con esto, amados, que descalifiquemos a los predicadores o a los ministerios, no, amados, valorémoslos, apreciémoslos, pero tengamos un hogar espiritual, tengamos un lugar donde sabemos que Dios nos habla, donde Dios quiere que nos establezcamos y crezcamos, que seamos parte. Lo he platicado en muchas ocasiones cuando conocimos a Cristo, mi esposa y yo. Por ese tiempo había un gran despertar espiritual, había un gran, llamémosle así, avivamiento. Y nosotros fuimos a dar, porque la persona que nos invitó a oír de Cristo se congregaba en la casa de los doctores Pardillo. Nosotros llegamos ahí a la casa de los doctores Pardillo y ahí nos establecimos para escuchar la palabra de Dios y para crecer espiritualmente. Y con el tiempo, o en breve, de ahí mismo, de esas personas que conocimos en esa casa, porque era una casa, era la sala de una casa, de las personas que conocimos ahí, había algunas que también estaban organizando grupos de estudio de la Biblia en sus casas. Y no tardaron en invitarnos a mi esposa y a mí y decirnos, oye, el lunes voy a casa de fulano, el martes voy a Concaberengano, el miércoles voy aquí, el miércoles va. Y y lo que yo platiqué con mi esposa fue, ¿sabes una cosa? Vamos a quedarnos en un solo lugar, porque si no al rato vamos a andar todos lampareados. Si apenas estamos conociendo la palabra de Dios, al rato si oímos doctrina de aquí, doctrina de allá, vamos a andar todos lampareados sin saber para dónde jalar. Entonces vamos a quedarnos, vamos a establecernos. Si venimos aquí, pues aquí. Y bueno, pues esa decisión duró 40 años. Y le doy muchas gracias al Señor por todo ese tiempo que pudimos recibir nuestro alimento espiritual y pudimos crecer y establecernos en Cristo por por esa, por esa decisión. Entonces, no se trata, amados, de andar picando aquí, picando allá. Se trata de establecernos, amados. Se trata de crecer espiritualmente juntos con la dirección que el Señor nos da. Ahora, si estás asistiendo a varios lugares y quieres establecerte en uno solo, siguiendo esta recomendación, te quieres establecer en uno solo, pues simplemente platica con las personas con quienes te reúnes, platica con ellos y ¿sabes qué? Pues Dios habló a mi corazón y me voy a quedar aquí o me voy a quedar allá. Pero es algo que conviene que nosotros definamos, amados. No es suficiente estar oyendo la palabra todo el tiempo, porque puede incluso llegar a confundirnos. Tenemos que aplicarnos a vivir lo que escuchamos de Dios. O sea, oímos todo el día. ¿Y cuándo vivimos lo que oímos? ¿Cuándo tenemos tiempo para compartir con nuestra familia, para compartir con nuestros amigos del trabajo lo que oímos, lo que aprendimos? Oímos de aquí, oímos de allá. No, porque fíjate que fulano y andamos ahí trayendo una ensalada todos los días. No es malo oír la palabra de Dios. Lo malo es no establecerse y dar fruto. Eso es lo malo. Dice, su bendición viene cuando somos hacedores de la palabra. Ahora, habiendo considerado esto, ¿cuántos versículos sabemos, pero no los hemos obedecido todavía?
Juan, nuevamente, en el capítulo 14, dice el verso 23, Juan contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama, no me obedece. Entonces decimos que amamos al Señor, pero no obedecemos. ¿Hace cuánto tiempo Dios te ordenó que hagas esto o que hagas esto otro? Y recuerden, mis palabras, dice el Señor Jesucristo, recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre quien me envió. El valor de la palabra. Señor, ayúdanos a valorar tu palabra como tú la valoras. Danos hambre por ella, convicción para obedecerla y pasión para compartirla. Queremos hacer una invitación a aquellas personas que nunca han entregado su vida al Señor, que nunca han establecido un compromiso serio con Dios. Si deseas hacerlo, amigo, amiga, que nos acompañas en esta ocasión, te invitamos a declarar de todo corazón las siguientes palabras. Señor y Dios, te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por tu palabra. Yo te doy gracias por permitirme entender el valor de tu palabra. En esta hora me quiero comprometer contigo de una manera honesta, de una manera sincera y real. Y por eso es que primero necesito arrepentirme de toda mi maldad. He pecado contra ti, he pecado contra mí, he pecado contra mis semejantes y por eso te ruego que me perdones, Señor. Que limpies mi vida, que limpies mi conciencia con la preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Y a ti, Señor Jesucristo, te entrego mi vida, te entrego mi corazón y te recibo en este día como mi máxima autoridad. Te doy gracias porque a partir de este día yo confío mis decisiones, confío mis inquietudes, aún mis ilusiones, las pongo en tus manos, Señor. Y te ruego que tú me guíes y que lo hagas a través de tu Espíritu Santo y por eso te ruego que me llenes con tu Espíritu, que yo sé que me va a guiar a toda verdad. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchísimas felicidades a todos los que hayan hecho esta declaración por primera vez. Si tú ya la hiciste anteriormente, eh, esto ya queda como un compromiso fiel de por vida, en tanto tú continúes buscando las cosas del Señor. Ese compromiso permanece vigente. Y bueno, pues como hacemos en cada ocasión, les invitamos a acompañarnos en nuestras transmisiones semanales y dominical. Y también una recomendación que sí es muy importante que sigan es que hablen con Dios todos los días. Ustedes que acaban de hacer esta declaración, hablen con Dios todos los días, así como estamos platicando. Después permitan que Dios les hable y será habitualmente a través de su palabra. Dios nos habla a través de lo que Él quiere porque es Dios, pero habitualmente nos habla a través de su palabra y es bueno que consideremos unos párrafos de su palabra, preferentemente en orden, para que llevemos una constancia, una continuidad. Separar unos minutos al día. ¿Qué tantos? Pues tantos como tengas disponibles. Si quieres hacer un estudio largo, pero que no sea nada más por leer, que sea considerando, así como hablamos hace un rato. Y tercero, el cambio que Dios hace en tu corazón y que percibes
de poder ver la vida de una manera distinta, con mayor ánimo, con mayor optimismo, con mayor seguridad. Compártelo con tus seres queridos y permíteles saber lo que Dios está haciendo en tu corazón. Y bueno, pues a los demás nos queda también una invitación a valorar en todo lo que vale la palabra de nuestro Dios. Y que tengamos nosotros en cuenta todo lo que Dios nos habla para que podamos vivirlo día a día. Le damos muchas gracias al Señor por quienes nos acompañaron en el Facebook, también por quienes nos habrán de acompañar a través del YouTube y también para quienes están con nosotros a través del Zoom, que en un momento más estaremos con ustedes. El Señor les bendiga y muchas gracias. Que todos tengamos una semana llena de la bendición de nuestro Dios. Padre, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra que limpia, transforma y santifica nuestra vida. Deseamos entregar con gratitud nuestro diezmo, aportaciones y ofrendas, entendiendo que cada buena dádiva recibida proviene de ti. Bendecimos nuestras fuentes de ingreso y bendecimos a nuestros empleadores, socios, empleados o benefactores, rogándote que te reveles al corazón de cada uno de ellos para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Te rogamos que bendigas este ministerio que tú has levantado y escogido para revelar tu presencia y tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o sin hijos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida.